El tema que se tratará es el sentido sexual de nuestros actos. Cuando hablamos del sentido sexual de nuestros actos, nos referimos a nuestros actos involuntarios, actos en los cuales no podemos explicar, de tal manera que provienen del inconsciente pero tienen un significado. Esto nos da a entender que no es lo que expresa a primera vista. Antes de Freud, los actos fallidos eran tenidos por actos anodinos e irrelevantes, o sea que no les brindaban gran importancia. Basta cometer un acto fallido para sonreír de inmediato, ruborizarse a veces, creyéndose traicionado por la revelación de un deseo, por el descubrimiento de un sentido hasta entonces velado. Entonces, debido a lo leído, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es un sentido y cuál es el sentido de un acto involuntario? Cuando hablamos de acto involuntario, nos referimos al hecho de reemplazar una acción deseada, que de tal manera se tendría que haber realizado, pero no se logró. Un acto espontáneo es un acontecimiento que encierra un sentido. A continuación hablaremos de qué es el sentido. El sentido se refiere a todos los acontecimientos pasados que nunca se lograron. El sentido del acto es inconsciente, que se crea en una acción que sustituye a todos los actos de nuestra historia. Aclaremos que este acto ideal puede ser tenido no solo por un punto más remoto de nuestra historia, sino también como el punto más distante en el horizonte. Nuestros actos involuntarios tienen un sentido que se produce por un reemplazo ideal que no se cumplió. Debido a esto, nos podemos hacer una siguiente pregunta. ¿Cuál es el contenido del sentido oculto de nuestros actos? Se constituye el gran descubrimiento del psicoanálisis. Esto nos da a entender que la significación de nuestros actos fallidos es una significación sexual. El complejo de Edipo comienza desde el nacimiento y culmina entre los 3 y los 5 años con la aparición del complejo de Edipo, que señala el apego del niño al progenitor del sexo opuesto. Freud denomina que los acontecimientos vividos quedan sellados por un olvido que los llama anexia infantil. Freud dice que existen 3 fases de las pulsiones sexuales infantiles que son: la primera fase es la oral, donde el niño obtiene su satisfacción por medio de la boca, así teniendo el placer de chupar, alimentarse y poner en movimiento los labios, la lengua y el paladar. La segunda fase es la fase anal, donde el niño aprende ciertas orientaciones básicas para la vida, la posesión de las cosas y el descubrimiento de las mismas. Esas orientaciones pueden distorsionarse o exagerarse. Según Freud, es la sobrevaloración de los productos anales lo que inicia a engendrar el rasgo de personalidad. Y por último y tercera es la fase fálica, que es el estado final del desarrollo sexual. Los órganos genitales se vuelven una fuente destacada de placer durante este periodo del niño. En esta fase aparecen las acaricias masturbatorias y de los tocamientos ritmados de las partes genitales.